¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos G. Rayado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos FutFem. Bienvenidos a un nuevo directo, vamos con un nuevo repaso de la actualidad, ya sabéis, una parte principal con un tema más importante que podrá ver todo el mundo, tanto aquí en Twitch como en el canal de YouTube, y luego repaso de otros temas, de lo que queráis comentar por el chat, que se quedará solo para los miembros del canal de nivel 2 en YouTube. Gracias a todos por estar acompañando una nueva transmisión. Si estáis viendo esto más adelante, recuerdo que dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones y si queréis aún más contenido, me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram, Marcos FutFem, en todas las redes sociales. Es cierto que todavía quedan 5 días, 6 días para el partido entre Chelsea y Fútbol Club Barcelona, pero yo creo que como tema principal en el día de hoy podemos abrir boca hablando de mi equipo, hablando del Chelsea. Ya haremos próximamente, seguramente el viernes por la tarde, una previa con las opciones de ambos equipos, con sistema de juego, con novedades, con bajas, con todo lo que tengamos en ese momento. Ponazo dice, para mí este Barça es el que peor llega de los últimos años. No estoy de acuerdo, aunque vamos a hablar más del Chelsea, ¿eh? Quería centrarme en el Chelsea y hablaremos del Fútbol Club Barcelona. Yo no estoy de acuerdo. Creo que es el Barcelona que peor hemos visto a lo largo de la temporada con respecto a anteriores temporadas, pero creo que puede dar el mismo buen nivel. Por presupuesto tiene que ganar 2 Champions en un día, dice Santi. Vale, te lo compro, pero ¿es favorito el Chelsea? Es decir, ¿está jugando para ser favorito ante el FC Barcelona? Porque no pueden ser ambas cosas. Es decir, no puede ser el Chelsea es una mierda de equipo que no juega nada y a la vez el Chelsea tiene que ganarlo todo. No, vamos a ver, sí, el desarrollo de la temporada debería ser mejor, incluso con ciertos asteriscos, ¿no? Pero vale, os compro el discurso del presupuesto y de las pérdidas y de 2 muy buenos fichajes este mercado de invierno. Pero esa es la realidad del equipo ahora mismo. ¿Está siendo el mejor equipo? Porque no creo que lo esté siendo. Y aún así, solo ha perdido un partido esta temporada, ¿eh? Solo ha perdido el partido frente al Manchester City y luego consigue remontarlo. Creo que hubo que darle una vuelta a ese planteamiento porque desde mi punto de vista el Chelsea salió con demasiado respeto, o sea, pensando demasiado en que, bueno, es una eliminatoria larga, ya se remontará si hace falta, hay que no cometer errores y lo acabó pagando. Por juego no es favorito, por plantilla sí. ¿Y por 11 inicial? Porque yo creo que 11 inicial tiene mejor 11 el Barcelona que el Chelsea. El viernes hacemos el uno por uno, jugadora por jugadora. Y ya miramos. Y luego si queréis miramos banquillo. ¿Cuántos recambios importantes tiene el Chelsea? Porque es cierto que el Barcelona tiene menos alternativas en el banquillo, o menos alternativas tan fiables. Y el Chelsea tiene más. Pero si el Barcelona está jugando mejor, tiene una idea más clara de juego, tiene mejor 11 y además es el vigente campeón, no puedes decir que el Chelsea es favorito. Y no puedes decir que el Chelsea que sea un fracaso quedarte eliminado. Depende de cómo se dé. Si pasa el Barcelona por encima, pues sí, desde luego. Pero si es una eliminatoria como la del año pasado, oye, es que no pueden ganar todos. Y lo mismo para el Fútbol Club Barcelona. Son equipos hechos para ganar. Cuando se enfrentan a equipos importantes, se puede perder. Habrá que ver el cómo. A mí, lógicamente, me fastidiará si el Chelsea vuelve a quedar eliminado. Pero entiendo que puede pasar. Te has gastado casi 2 millones en el mercado de invierno. Y las cosas funcionan así, en 3 meses. Aunque Naomi Girma no haya jugado 45 minutos. Pero, como te los has gastado, ya, las cosas funcionan así. Porque inviertes y ya funciona todo. No, ¿el Chelsea debería jugar mejor? Creo que sí. Me parece que el equipo se ha estancado un poco y que hay muchas cosas mejorables. Y puede eliminar al Barcelona. Se debería exigir más. Pero la realidad es la que es. Pascu pregunta, ¿qué carencias veo en el Chelsea?
Y con esto creo que podemos entrar en el análisis del Chelsea de esta temporada, ¿no? Porque incluso lo que hemos visto hasta ahora, es que lo hemos visto en anteriores ocasiones, ¿no? Hemos visto un Chelsea desorganizado, hemos visto un Chelsea que no presiona bien, que comete errores, pero luego llega el partido importante y no hay esos errores, y no hay esa desconcentración, y el equipo va a una y te iguala en todos los terrenos. Porque creo que es lo que se puede dar. Creo que podemos ver un partido bastante igualado en cuanto al desarrollo del juego. Con el Barcelona con más posesión, con el Barcelona con más llegadas, pero el Chelsea amenazando el espacio. A ver, al Chelsea esta temporada creo que empezó Sonia Bonpastor muy bien en cuanto a elección de jugadoras, en cuanto a ver, es ella la que se inventa a Baltimore de lateral, es cierto, porque no estaba disponible Nick Charles, pero Baltimore te ha sumado muchísimo. Y pongamos por caso el partido anterior frente al Liverpool. ¿Se gana el 94? Vale, pero el Chelsea, lo lógico hubiese sido que ese partido, por mero desarrollo del juego, claro, si nos quedamos, luego la BBC publica el mal momento del Chelsea ganando muchos partidos por la mínima. Bueno, vale, pero ¿en cuántos ha hecho 25 remates sobre portería rival y el rival ha llegado a una? Oye, sí, es mejorable. Sí, pero no nos podemos quedar solo en el marcador. Baltimore te genera los 2 goles. Vale, que uno es de Cuthbert a pase de Mayra, pero es ella la que genera el desequilibrio, y en el otro es ella la que llega a línea de fondo. Ha mejorado claramente ahí el Chelsea, sobre todo a nivel ofensivo y a nivel circulación de balón. Creo que en ese primer momento de temporada sí que veíamos un Chelsea más fluido, o por lo menos a los rivales les costaba detectar qué jugadora caía, qué jugadora rompía, los intercambios de posiciones. Una vez que le han pillado el truco, no ha habido una evolución mayor. Kira Walsh todavía tiene que entrar en dinámica, vamos a decir, de compenetración con sus compañeras, porque yo creo que le va a aportar mucho al Chelsea, pero todavía quedan automatismos por tomar. Y creo que ahí los rivales del Chelsea sí que han sabido igualarle en centro del campo, vamos a decir. Básicamente porque hemos visto en anteriores años en los que Erin Cuthbert era la que tenía que hacerlo todo en el centro del campo. Ahora mismo se ha sumado Kira Walsh y están Walsh y Erin Cuthbert, ¿no? El problema es la tercera receptora. ¿Quién va a ser? ¿Va a ser Lauren James llegando a zonas interiores? ¿Va a ser Macario bajando también a recibir si es que juega? ¿Es Maika Mano? ¿Es Nusken? ¿Es Captain? ¿Quién te va a jugar ahí? ¿Y a qué altura va a bajar a recibir? ¿Y de qué manera se van a posicionar? Porque al final el gran problema es que Walsh sigue sin tener, ahora es Walsh, antes era Cuthbert, sigue sin tener muchas opciones de pase. Y acaba jugando demasiado directo el Chelsea, o básicamente buscando a Lauren James que se vaya de 4 futbolistas. Ahí le falta, creo que es un elemento de mejoría. James media punta y arriba Mayra y otra supongo de Canner, dice Ponazo. Yo creo que van a jugar, a ver, veremos si llega Lauren James, veremos si llega Lauren James a ese partido, porque el último no lo jugó y llegó con molestias, ¿no? De la concentración con Inglaterra. De hecho, la abandonó antes de tiempo, si no recuerdo mal. Entonces veremos si llega. Si no llega Lauren James, creo que con lo que ha dado en los últimos encuentros podría entrar Beaver Jones. A mí lo que me parece claro es que juegue quien juegue en la izquierda, hay que meter una tercera centrocampista para igualar el centro del campo. Centrocampista, y yo pondría a Nusken.
No está contando tanto con ella en los últimos partidos. Creo que tampoco está bien físicamente. Pero desde luego yo metería Walsh, Cuthbert y Nusken. Me parece que te da la suficiente capacidad combinativa y la suficiente capacidad física para igualar el duelo al centro del campo del Fútbol Club Barcelona. Y también tiene un problema que no es tan grave como en anteriores temporadas el Chelsea, pero es que no presiona bien. Y siento que hay partidos en los que esa presión sale bien por demérito del rival, porque el rival intenta salir jugando desde atrás y no está tan capacitado para ello, y en esa lentitud las jugadoras del Chelsea llegan, recuperan y marcan. Pero contra equipos más o menos capaces de hacerlo, sí que ha sufrido. Y sí que hemos visto cómo le saltan esa presión y el Chelsea tiene que correr hacia atrás. Y ahí no es lo mismo tener un Girma Buchanan que tener un Bright Bjorn. Siendo dos buenas centrales, pero creo que el correr al espacio, a la espalda, no es la mayor virtud de ninguna de las dos. Y añadiría que de Lucy Bronze tampoco, ¿eh? Lo que pasa que en el partido frente al FC Barcelona creo que vamos a ver el contexto diferente. Porque no creo que vaya a morder arriba. No, ni en la ida y diría que ni en la vuelta. Depende de cómo vaya el marcador y de la necesidad, ¿no? Pero por eso, a pesar de que tampoco hemos visto un Chelsea tan cómodo en bloque bajo, en bloque medio, creo que al menos evitas que el Barcelona tenga espacio para correr. Igualando numéricamente el centro del campo, obligando al Barcelona a desplazar mucho a banda, a jugarse quizás mucho uno contra uno, pero al menos no ser superadas de antemano. Me parece evidente que si Hansen tiene un buen día, la eliminatoria está en Hansen. Está en Hansen yo creo que contra Baltimore. De hecho, Newcastle la temporada que lleva es bastante floja. Y yo creo que la eliminatoria diría más que el partido está ahí. Luego, lógicamente, te puede generar por dentro también el FC Barcelona, te puede generar por la izquierda, te puede generar un balón hacia Payol, porque creo que la defensa del Chelsea tiende mucho a meterse mucho dentro de su área, a replegar demasiado en lugar de saltar, y creo que contra Payol va a suceder también. Es decir, van a preferir que Payol pueda recibir en media punta y suelte disparo a que te gane ese duelo, y por ahí el Barcelona sí que va a poder encontrar, yo creo, también su sitio. Dice Ponazo que hay que atacar a Lucy, pero ¿con quién va a atacar el Barcelona ahí? Es decir, porque yo creo que el partido del Chelsea se va a basar en la espalda de Esme Bruce. ¿Creéis que juega Ona con Jana? Esa es otra opción, sí. No había caído en que esa puede ser una opción también bastante razonable para el FC Barcelona. Yo estaba pensando en que Pina extremo izquierda con Bruce por detrás. Pero tiene sentido. Tiene más sentido lo de Ona. También os digo, para Esme Bruce el palo sería importante, porque ha rendido bien incluso en los partidos grandes, ha hecho una buena temporada, y va a ver como en el partido más importante se queda en el banquillo porque sí, y prefiere a Jana porque Jana defiende mejor y Ona llega y vuelve, ¿no? Tiene ida y vuelta. Haremos encuesta en su momento, ¿no? Cuando hablemos solo de este encuentro. Pero incluso es que me da más miedo. Me da más miedo la opción de que juegue Ona en izquierda que la que juegue Esme Bruce con Ona en la derecha, ¿no? Básicamente porque
creo que el Chelsea, lo hemos visto con otros equipos, ¿no? Va a poder flotar a Ismail Bruce, que se juegue remate desde fuera del área, o que intente llegar a la línea de fondo y poner balón con pierna mala. Y si esa jugada no se acaba, Canerit no va a tener ni siquiera que perseguir hasta su propia área, porque Canerit va a jugar seguro. Y va a tener la opción de ese contragolpe con Mayra más Canerit, que es a lo que creo que va a jugar el Chelsea y a lo que debe jugar. Sin balón me parece evidente que va a ser un repliegue, bloque medio, bloque bajo y a salir en transición. Y veremos con balón, porque como decía, el Chelsea, sobre todo saliendo desde atrás, no es un equipo primoroso. Es un equipo al que sí que le han hecho daño. Pero también hemos visto que los que han ido a morder arriba, véase Aston Villa, han acabado pagándolo. Aunque sea un 1-0, pero solo por las opciones que te da Mayra, que esperemos que llegue bien y que esté físicamente disponible, porque en la eliminatoria del año pasado se notó también. Y Canerit por velocidad, el Chelsea no va a necesitar elaborar. Y si el Barcelona va arriba a presionar, siendo un equipo que puede hacerlo, siendo un equipo que creo que tiene futbolistas lo suficientemente técnicas, lo suficientemente dotadas como para, si no le presionas bien, salirte de esa presión. Pero si el Barcelona va a apretar a todo el campo y va a emparejar y va a tener que va a tener que quedarse 2 contra 2 atrás, el Chelsea no debería tener demasiado problema y no creo que vaya a tenerlo en jugar en largo. De hecho, teniendo además una portera que también tiene esa capacidad, ¿no? de buen desplazamiento, como es Anna Hampton, aunque en los últimos encuentros no lo ha hecho tan bien, ha estado más imprecisa, pero creo que sí que tiene esa capacidad de jugar en largo y darle descarga al Chelsea. Santi dice que da más miedo Macario por clase y elección con balón. La cuestión es que Macario va a ser más complicado que te gane el duelo físico en inferioridad, vamos a decir, o en el 1 contra 1. Podría pensar en Macario lanzando a las otras, ¿no? Macario como tercera centrocampista en lugar de Nüsken o Captain. Podría pensarlo, ¿no? Pero igual Macario a nivel defensivo no te va a dar tanto. Si además vas a tener a Lauren James en la izquierda, igual te falta concepto defensivo. Y entre unas cosas y otras te compensa menos. Entiendo por dónde vas, Santi. No lo veo descabellado tampoco. Pero cuando ha jugado Macario y el Chelsea no ha tenido el control del partido, digamos que ha desaparecido un poco. La mejor Macario es interviniendo mucho y teniendo que despreocuparse un poco también de correr hacia atrás. Es que no descarto a nadie porque igual es la posición de media punta o la tercera centrocampista es la que mejor tiene cubierta el Chelsea. Porque pueden jugar muchas futbolistas ahí de buen nivel, ¿no? Porque Mike Amano puede jugarte ahí también. No creo que vaya a jugar. Además tampoco sé cómo llega físicamente. Es otra que dejó la convocatoria con Japón. Pero es donde más tiene. Si nos ponemos a mirar quién entra en lugar de Canerit, pues seguramente sería Beaver Jones si Canerit no está. Si nos ponemos a mirar qué 9 goleadora tiene el Chelsea, pues si Kerr no está, no tiene, porque Mayra no es una 9 goleadora, es otro tipo de delantera. Fischel tampoco está. Y el resto, Beaver Jones no es una 9, Macario no es una 9. No hay ninguna ahí que te vaya a dar 20 goles por temporada. El gol en el Chelsea está muy repartido. Y de hecho, si nos ponemos a mirar en goles y asistencias, la que más lleva es Mayra esta temporada. Que sorprende un poco, ¿no? Porque dices, no está marcando consistentemente, pero te genera tanto. Si al final la cuestión es que te genera tanto. Por eso creo que Mayra es indiscutible y que en este partido, si está bien, es que es la baza del Chelsea. Me parece más evidente, sobre todo en la ida, que el desequilibrio está ahí, más que en encontrar a Lauren James entre líneas. Que de vez en cuando tiene que aparecer,
Lauren James. Y que tiene que dar ese desahogo, contando que esté. Tiene que dar ese desahogo y esa capacidad de que el Barcelona corra un poco detrás de balón. Porque si solamente te estás quitando el balón de encima, al final, pues va a ser más complicado. Si no es un pase orientado y es un quitarte el balón de encima. Entonces yo espero algo parecido. No en cuanto a esquema, sino en cuanto a desarrollo del juego, ¿no? Al partido de ida del año pasado. ¿Cuál es el mejor partido del Chelsea esta temporada? A ver, déjame pensar cuál sería el mejor partido del Chelsea. No sé si hay 90 minutos de muchísimo nivel en algún partido. Creo que es contra el West Ham, si no recuerdo mal, que está 3-0 en la primera parte. Creo recordar. La vuelta contra el City. Claro, hay que tener en cuenta lo que es el City ahora mismo, ¿no? Pero creo que también es muy buena, que se genera muchísimo. Estoy pensando qué partido es tan bueno. No creo que haya habido un partido sobresaliente, ¿no? De decir, partidazo, sin ningún atisbo de duda. Y luego volvemos a lo mismo de siempre. Tampoco hace falta. Tampoco hace falta porque con un buen Chelsea, con un Chelsea a ratos muy bueno y con partidos regulares, le ha dado para solo perder un partido esta temporada. Sin jugar tan bien. James tendrá sus oportunidades cuando Patri pierda posición por tener que tapar donde no llegan otras del medio del campo del Barcelona. Es que, a ver, vamos a tener en cuenta una cosa. El Barcelona más intenso, el Barcelona de presiones más altas, lo hace con Aitana cargando sobre una de las centrales, ¿no? Con Hansen sobre el lateral, con Pina o Salma sobre el lateral también, y Aitana emparejándose, es decir, haciéndose 4 contra 4. Si el Chelsea juega con portera, va a haber una que esté libre. Quiero decir, una del centro del campo va a estar libre. Vamos a pensar que Kira Walsh va a taparla a Alexia o van a sombrearla, pero en ese emparejamiento va a haber una libre. Y si no hay una libre, va a estar Lauren James libre. Y creo que Hampton sí que tiene ese rango de pase como para buscarla. ¿Creéis que se lo puede plantear el Barcelona? Esa presión tan intensa. Ese ir a recuperar, más que el posicionamiento en el campo, es el ir a recuperar, esa intensidad de saltar sobre la central. Porque si las centrales tocan el balón, el Barcelona puede estar cómodo ahí. Si hay pases entre centrales y portera, a esperar a que se equivoque el Chelsea. Creo que también se puede dar. El problema de eso es, pues eso, dejar que Millie Bright, que no tiene mal desplazamiento de balón, pueda pensar, pueda avanzar y encontrar el desmarque de ruptura, vamos a poner, de Kaneryd. O de Bjorn, que también tienen buen desplazamiento, ¿no? Y encontrar ahí, porque por velocidad creo que Kaneryd puede hacer daño. ¿Es un pase largo? Sí, pero es una jugada que el Chelsea tiene muy trabajada. O balón hacia Mayra ganando su duelo y balón en profundidad. Esa la tiene muy trabajada el Chelsea. Para impedir eso, sí, es minimizarlo ya. Bueno, pero el Chelsea va a jugar a ello. Es ir a presionar más arriba, pero si va a presionar más arriba el Barcelona, si va a atosigar a las centrales y portera para que no tengan posibilidad de pensar y de dónde distribuir, se puede quedar en inferioridad. Y hemos visto como en algunas ocasiones al Barcelona esta temporada sí que le han saltado a las presiones. ¿Un empate es bueno para los dos? Yo creo que para el Barcelona no. No. Para el Chelsea yo tengo claro que un empate yo os lo firmo. Y Charlie dice, Mariona y Walsh presionan mucho mejor que Pina y Alexia, pero te dan otras cosas. No sé si te dan más. El caso de Pina con Mariona no sabría deciros. Me parece que es evidente que el cambio Alexia, Patri, Walsh, Patri se nota. Se nota en fase defensiva.
yo creo que el Chelsea no le va mal, vamos a decir, no le va mal un escenario de partido con encuentro igualado. Incluso, aunque lo pierdas 1-0, No, a ver, no es un buen resultado, pero puede entrar dentro de lo razonable. Sobre todo, el hecho de que sea un partido en el que pasen pocas cosas. Porque vas a ver que en una acción aislada te lo puede ganar, puede irse en ventaja y puede frustrar al Fútbol Club Barcelona. Por eso, y esto ya lo he dicho en alguna ocasión, ya sabéis que creo que hay que poner un límite y habría que ver cuál, y de qué manera respecto al tema pérdidas de tiempo. Pero yo, por una mera cuestión de meterte en la cabeza del rival, en el minuto 10 tiraba a Hannah Hampton. Es absolutamente antideportivo, pero hasta el momento en el que encuentren la manera de contrarrestarlo a nivel reglamentario, sin que sirva para nada, porque no iba a servir para nada. Es que ya lo he dicho alguna vez. Hacía que Hampton perdiese ese minuto, aunque se añada luego, que no te va a servir absolutamente para nada. Solo para que la afición empiece a protestar, para que las jugadoras del Barcelona, para que Aitana se cabree, se descentre un poco. ¿Lo harán 5 veces en cada parte? Yo creo que no lo van a hacer tanto, Creo que sucederá si el Chelsea encaja pronto para reorganizarse y para calmar ese momento. En un supuesto partido de que se convierta en un ida y vuelta, ¿quién tiene las de ganar? Es complicadísimo de decir. Yo creo que tienen las de ganar el Barcelona. A ver, el Chelsea es que tiene mucha capacidad también en ataque, ¿no? De hacerte daño en un ida y vuelta. Pero yo creo que al Chelsea le conviene un partido de que pasen pocas cosas. La mayor virtud del Chelsea, las estrellas que tiene en la zona de ataque, puede ser la mayor debilidad del Barcelona, que son las contras. Sí, a ver, yo creo que también, ¿no? Pero es que, a ver, volvemos a lo de siempre. Al Barcelona no le generan más ocasiones porque las defensas sean malas. Le generan más ocasiones porque presiona peor, porque se organiza peor sin balón. Entonces, ¿va a ser capaz el Chelsea de hacer un juego colectivo lo suficientemente bueno como para llegar en ventaja a posición rival? ¿O va a ser siempre un buscar en largo a Mayra Sinton Nison? Que te puede ganar ese duelo, evidentemente. No pongo siempre... A ver, creo que es un duelo igualado. Vamos con la parte número 2. Parte solo para miembros del canal en YouTube, porque tenemos varias noticias que comentar. Hasta aquí el directo de hoy. Gracias a todos por haber estado acompañando una nueva transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo, os suscribáis al canal, activéis las notificaciones y si queréis aún más contenido, me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram, Marcos Foodfem, en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.